Entonces tenemos aquí el ecualizador puesto en el bajo y vamos a hacer un ejemplo práctico de cómo actuaría este procesador. ¿Van escuchando? Lo que vemos aquí detrás es el analizador del espectro. Estas son las frecuencias que están sonando ahora. Entonces nosotros barremos para un lado y las eliminamos. Y si barremos para el otro, las soltamos. Podemos hacer eso, podemos también hacer esto. Podemos hacer varias cosas porque hay diferentes tipos de ecualizadores para diferentes tipos de práctica y diferentes utilidades. Así que, por ejemplo, bueno, tenemos el ecualizador, el básico, ya hemos hablado sobre el concepto, para qué sirve. Y otra de las cosas más importantes que se usan en la mezcla es la compresión, que vamos a explicarla de una manera muy simple. Si ustedes desean saber más sobre mezcla, interiorizarse un poco más en eso, hay un curso que ya está online, está disponible para inscribirse y se llama Cómo mezclar tu track al 100% en 60 minutos. Tiene los conceptos más importantes, creo yo, para la mezcla, para lograr un track grande y con mucho espacio. Entonces, ahora vamos a ir a la compresión, que está aquí, compresor, perfecto. Y lo que nosotros tenemos son diferentes aquí parámetros para ir, digamos, modificando. Pero vamos a ir al concepto, no tanto a los parámetros del instrumento en sí, del procesador en sí. Vamos a ir al procesador en sí. Entonces, la compresión lo que hace, para decirlo de una manera muy, pero muy simple, es un sonido bajarle el volumen por determinado tiempo por varias cosas. Uno, porque nosotros se lo decimos, puede ser también por una compresión sidechain que es muy famosa, que quiere decir que el volumen de determinado sonido va a bajarse cuando entre otro sonido al mismo tiempo y nosotros le indiquemos que queremos que cuando entre ese sonido, el nuestro se baje. Entonces aquí, como vemos el compresor, lo tenemos en pantalla, tiene diferentes parámetros y lo que va a hacer es básicamente cuando nosotros le indiquemos, cuando nosotros digamos bajar el volumen de este sonido para controlarlo. Por ejemplo, ven aquí. Ahí. Entonces, el compresor baja el volumen, pero lo que también tiene como opción es subir los volúmenes bajos. Lo más bajo que se escucha, el llano de nuestro audio, lo que está muy lejos, también subirlo. Entonces, de tener un audio con mucha dinámica, que sería el espacio en el que está lo más bajo con lo más alto, pasamos a tener un sonido más chico pero más controlado, por lo cual le podemos brindar el plano que nosotros querramos dentro de la canción. Y les aseguro que eso es algo muy pero muy útil, porque hay sonidos que tienen demasiada dinámica y están muy por debajo y de pronto muy por encima, pueden tapar otros elementos, toman mucho protagonismo y a veces no queremos que esto sea así. La compresión, entonces, cuando entra una señal, baja su volumen y durante determinado tiempo va a estar haciendo eso mismo, y también tiene el parámetro de cuánto más rápido lo haga o cuánto más lento. Entonces vamos a encontrar que hay unos parámetros básicos, que es el radio, el ataque, el release, que son parámetros súper básicos y tenemos que ir utilizando, depende el sonido que tengamos, tenemos que ir utilizando parámetros que nosotros ya sepamos que funcionan bien con ese tipo de sonido. A esto me refiero a un sonido más grave, un sonido más agudo, un sonido más estridente, también en base a la ubicación que querramos darle dentro de nuestra canción. Entonces son varios factores que les aseguro que en el curso de mezcla de 60 minutos van a encontrarlos todos para poder profundizar sobre eso. Entonces, volvemos. Con estos dos procesos, ecualización, compresión, son fundamentales para mezclar y para terminar cualquier canción. Van a tener que agregarlos en casi todos los canales, pueden usarlos o no, pero generalmente van a tener que hacer un recorte de graves
en el ecualizador, que sería esto, un recorte de graves, hasta una frecuencia que a nosotros nos parezca bien. Y también vamos a tener que trabajar la dinámica de los sonidos, porque necesitamos que tengan un plano fijo dentro de nuestro plano tridimensional. Entonces, una vez que los tenemos ahí, un poco más dominados, vamos a tener más espacio en la mezcla, vamos a escuchar todo mucho mejor y realmente se va a sentir una sensación de que el track tiene mayor calidad. Eso es indiscutible, que una buena mezcla brinda una sensación y una estética mucho mejor para nuestra música y se va a trasladar al oyente. O sea que es muy, muy importante que ustedes puedan trabajar la mezcla, aprender los diferentes procesos, trucos que también vamos a ir compartiendo para que sus tracks suenen espectacular en cualquier lado. Es súper importante. Muchos dicen que el mastering es muy importante, sí, el mastering también, pero es algo que si no hay una buena mezcla realizada de manera anterior, es muy, muy difícil que se logre un buen resultado final. En mi experiencia, la música que yo produzco, puedo llegar a tardar hasta un día, 2 días en hacer un track completo, quizás con toda la estructura, pero les aseguro que me lleva mucho más tiempo y es mucho para mí más metódico y más complejo lograr que la mezcla esté balanceada, que la mezcla sea una mezcla que funcione en todos los sistemas de reproducción de audio, tanto un sistema de un club como un sistema pequeño, como unos monitores, como unos cascos. Es algo realmente que da para estudiarlo, para un montón. No se termina nunca de aprender, cada vez se suena mejor, pero bueno, si quieren ahondar en este tema, ya sienten que están listos, que sus producciones están súper bien. Yo recomiendo ponerse a estudiar sobre mezcla una vez que ya tengamos más, ¿cómo puedo decirlo? Interiorizado cómo funciona el software, cómo manejar los archivos, dónde conseguir los samples, cómo hacer sonar un VST, cómo escribir un piano, cómo escribir una melodía. Creo que es una parte mucho más importante que ustedes aprendan primero a componer y que aprendan a hacer sus canciones, sus beats simples, que el proceso de mezcla. Lo veo mucho más importante en digamos, en este momento en el cual ustedes están tomando este curso, que es súper, súper básico. Así que ustedes, una vez que tengan todo este material más artístico, más de composición, más relacionado al software en sí, pueden pasar a hacer algún curso de mezcla para analizar los tracks y tener otros conocimientos más avanzados en el mundo del audio, porque también requiere de comprender cómo funciona el audio, comprender teoría del audio, comprender varias cosas que son más avanzadas. De hecho, un montón de productores que son a mucho nivel, de hecho un instrumentista real, no mezcla sus canciones como lo que estamos haciendo aquí. Graba su instrumento y deja que un técnico de mezcla haga como debería ser. Pero bueno, nosotros somos todo en uno, tenemos que aprender a producir, a mezclar, a masterizar y a hacer varias cosas más en estas carreras. Funciona de esta manera, son muchas las tareas y tenemos que aprender a hacerlas todas. Así que este es el final de este vídeo y nos vemos en el próximo. Gracias por estar ahí.